Un saludo fraternal para todas las personas aquí presentes. Para nosotros es un motivo de gran complacencia intelectual y afectiva estar aquí y ahora en esta universidad que lleva el nombre de un gran héroe de nuestra independencia, Francisco José de Caldas. Se nos ha pedido la mayor brevedad posible en nuestra ponencia, con lo cual vamos a cumplir menos de los 20 minutos anunciados aquí por nuestra compañera, afortunadamente a la izquierda. Eso ya es muy significativo. Nuestra ponencia tiene un signo de interrogación. ¿Ha envejecido el Capital de Marx? El título de este breve ensayo se refiere a la vigencia o a la caducidad de una obra monumental, grande por su forma y su contenido, que abarca, como bien sabemos, 4 gruesos tomos, escrita por un hombre verdaderamente genial del siglo XIX, Carlos Enrique Marx Presburg, El Capital, crítica de la economía política, título que involucra en su interrogación la vejez, a la cual dedicamos un libro de aforismos con elogios y denuestos a esta edad que exaltamos, ya que representa una cumbre muy alta en la vida humana. Ahora nos enfrentamos de nuevo a la vejez en relación con la maravillosa obra citada que va a cumplir una centuria y media de haberse publicado su tomo primero en vida de su autor en el mes de septiembre de 1867, con un tiraje de 1000 ejemplares, cuya venta no fue tan rápida como se esperaba, obra dedicada al inolvidable amigo Wilhelm Wolff, luchador proletario, miembro de la Liga de los Justos, colaborador del periódico Nueva Gaceta Renana, parlamentario de Frankfurt, apodado Lupus, muerto a los 55 años en el exilio. Por la fecha de publicación, El Capital, como se conoce en forma abreviada, llegó al tiempo indicado antes, pero por su duración en que fue concebido puede alcanzar fácilmente 2 centurias. En efecto, según los biógrafos de Marx, gracias a la iniciativa de Federico Engels, se dedicó al estudio de la economía política durante varias décadas, junto con sus reflexiones filosóficas, jurídicas, políticas, económicas, sociológicas, dedicación que estuvo respaldada por una enorme bibliografía, montañas de notas, resúmenes, borradores que bien podrían integrar una amplia biblioteca. Todo esto, como bien se sabe, sometido a una crítica implacable, meticulosa, concienzuda. A propósito de Engels, cabe recordar que a comienzos de 1844 publicó su esbozo de crítica de la economía política y al año siguiente editó sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, 2 obras clásicas de gran importancia, elogiadas por Marx, a quien le sirvieron mucho en su trabajo sobre el capitalismo. No sobra recordar que Engels dijo en alguna oportunidad que él era el segundo violín en la construcción del llamado materialismo histórico y la nueva dialéctica, poderosos instrumentos científicos al servicio del socialismo y la revolución de los pobres en el mundo entero, obra de los 2 grandes pensadores alemanes en igualdad de proporciones. Los primeros estudios de textos económicos los inició Marx en 1843
Al año siguiente aparecieron sus manuscritos económico-filosóficos, que bien pueden considerarse como el embrión de El Capital. Allí se dio la unidad de filosofía y economía para estudiar rigurosamente la sociedad moderna, la sociedad burguesa, obra escrita a los 22 años, óigase bien, reveladora de la genialidad de su autor, que fue subestimada por ciertos estudiosos de Marx, incluido su célebre biógrafo Franz Mehring, que la consideraba un poco importante. Subestimación conectada al economismo imperante en ciertos círculos que afectaban los estudios del pensamiento marxista hasta fechas recientes. Manuscritos que permanecieron olvidados durante muchas décadas, tanto que en español las primeras ediciones aparecieron en Santiago de Chile en 1960 de la editorial Austral. A los manuscritos mencionados siguen otras obras de Marx muy relacionadas con El Capital, los famosos borradores de junio de 1857 a junio de 1858, la pequeña introducción general a la crítica de la economía política, redactada entre agosto y septiembre de 1867, y la obra mayor, Contribución a la crítica de la economía política, de 1859, que fue el precedente más significativo de El Capital. Entre los manuscritos y la contribución transcurrieron 15 años de estudio intenso y extenso de todos los materiales que Marx pudo encontrar sobre economía política, especialmente en la sala de lectura del Museo Británico, donde estaba su estudio particular, que diariamente visitaba durante muchas horas, para luego escribir en su casa, situada en los estrechos hospedajes de Soho, donde vivió con su familia durante 6 largos años, y posteriormente en una vivienda modesta, pero más agradable y espaciosa, en las cercanías de Haverstock Hill. Luego me dedicaré a elaborar en mi casa la economía, y en el museo me dedicaré a otra ciencia, pues esta empieza a fastidiarse, le escribe a Engels. El resultado fue su obra preliminar, El Capital, la citada contribución de 1859, publicada 8 años antes. Allí, por vez primera, Marx formuló su teoría del valor y, con base en ella, su tesis sobre la plusvalía, núcleos sustanciales del pensamiento económico de Marx. En el prólogo de la contribución, Marx precisó el sistema de la economía burguesa: capital, propiedad de la tierra, trabajo asalariado, Estado, comercio exterior y mercado mundial. En esta obra solamente trató el capital en 3 capítulos: mercancía, dinero o la circulación simple, capital en general. Dicho prólogo tiene singular importancia porque en forma sintética trazó la esencia del llamado por Engels materialismo histórico, que en el siglo pasado muchos teóricos soviéticos erigieron en un dogma, una especie de catecismo marxista que tantos males ideológicos trajo a la doctrina de Marx y Engels en todo el mundo. De este prólogo hay que citar imperiosamente una de sus tesis centrales expuestas así, comillas: el modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino por el contrario es su existencia social lo que determina su conciencia, tesis que ya aparece presagiada en la ideología alemana, donde se lee, comillas: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Tanto los manuscritos como la contribución son los antecedentes más representativos del Capital. En los primeros, la filosofía se encuentra con la economía; en la segunda, las dos van cogidas de la mano. Antes de absolver el interrogante propuesto,
Conviene recordar que el Capital no fue escrito con la tranquilidad que se respiraba en la biblioteca del Museo Británico, donde, como hemos dicho antes, iba todos los días durante 6 o 7 horas a investigar temas relacionados con la economía política. Tanto en el medio familiar de Marx como en el continente europeo se vivían momentos de crisis de diferente orden y magnitud. En el primer caso, la familia de Marx debía ir de un sitio a otro por motivos de persecución o destierro, en medio de una gran pobreza que a veces llegaba a la situación de miseria, situación mitigada siempre por el generoso coronel Engels, como lo llamaban las hijas de Marx. Basta revisar cualquier biografía de Marx para encontrarse con la penosa situación de la familia que su cónyuge, Jenny, tenía que sortear con mucha fortaleza ética y social junto a sus numerosos hijos. Las cartas de Marx a distintos interlocutores, principalmente las dirigidas a su camarada Marx, estaban llenas de lamentaciones sobre la situación económica de la familia. Marx decía que en medio de su trabajo intelectual lo perseguían 2 cosas adversas: las enfermedades y la falta de dinero, sobre el cual había escrito tanto sin tener una sola moneda en su bolsillo. A pesar de estas circunstancias aciagas, Marx escribía sus libros, se comprometía en las luchas del proletariado mundial, enviaba artículos y pequeños ensayos a periódicos y revistas de diferentes partes del planeta. Era, pues, un hombre verdaderamente gigantesco, extraordinario en su vida y obra. El Capital también fue hijo del dolor físico y mental de Marx, no solo de su enorme talento. En el segundo caso, la Europa en que vivió Marx, la del capitalismo ascendente, también estuvo sometido a muchas crisis de orden económico, social, jurídico, político, militar en todas las naciones que integraban el continente europeo desde comienzos del siglo XIX hasta bien entrada la década del siglo XIX. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania atravesaron por momentos de inestabilidad debido a sus guerras internas, a los cambios de gobiernos, a las derrotas de las monarquías, a los golpes sufridos por el colonialismo desde todo el continente americano. A pesar de todas estas vicisitudes, Europa era en el siglo XIX era la parte más avanzada de la Tierra. Tiene razón Lenin al decir que Marx fue el continuador supremo de las grandes figuras de la filosofía, la economía política y el socialismo producidas en el mundo occidental. Después de los anteriores rodeos, veamos con suma rapidez los contenidos sustanciales del Capital que en otro escrito presentamos cubriendo la totalidad de la obra. El libro primero, El proceso de producción del capital, comprende 7 secciones: primera, mercancía y dinero; segunda, la transformación del dinero en capital; tercera, la producción de la plusvalía absoluta; cuarta, la producción de la plusvalía relativa; quinta, la producción de la plusvalía absoluta y relativa; y sexta, el salario. Marx fue consciente de las dificultades del primer tomo en sus primeros capítulos. Decía, comillas, en cualquier ciencia el comienzo es siempre arduo, de ahí que lo más difícil resulte la comprensión del primer capítulo, es decir, la sección que contiene el análisis de la mercancía. Ahora bien, no he regateado esfuerzos en exponer de un modo más claro y accesible a las masas populares lo que concierne más de cerca al análisis de la sustancia y la magnitud del valor. Más adelante, Marx precisó el objetivo de su obra que tratamos a continuación, comillas. Lo que pretendo indagar es el modo de producción capitalista y sus correspondientes relaciones de producción y circulación. Hasta ahora su sede clásica es Inglaterra. Esta es la causa de que en este país se sirva de principal ilustración a mi exposición. Marx inicia el Capital con una premisa clave. La riqueza de las sociedades dominadas por el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Por esto, su estudio debe comenzar a partir de la mercancía, que a primera vista
Parece ser un objeto trivial y obvio, pero que se trata, comillas, de una cosa muy complicada, llena de sutilezas metafísicas y de caprichos teológicos, cierra comillas. De la mercancía con su complejidad como valor de uso y valor de cambio, Marx pasa al dinero que se convierte en capital, luego viene la producción de plusvalía absoluta y la relativa, el salario, para terminar con la acumulación del capital y la ley general de esa acumulación en 7 secciones que integran el primer tomo. ¿Cuál es el objeto del capital? En forma muy breve, en cita anterior, el propio Marx dio la pista para determinarlo: el modo de producción capitalista con su sede clásica, Inglaterra. Además, Marx quería referirse al Estado y sus instancias jurídico-políticas. Sin poder culminar su proyecto, se detuvo, como bien sabemos, en las clases, capítulo final del Capital. Por tanto, el Capital debe entenderse como una obra inconclusa, dedicada especialmente al estudio económico del modo de producción capitalista, de ahí que se la tome como obra económica sin serlo, porque sobrepasa la economía del capitalismo para investigar temas y problemas de orden jurídico, político, sociológico, filosófico. Hay que precisar también que esta obra monumental se refiere a una etapa concreta del modo de producción capitalista, la comercial, la mercantil, que en la actualidad ha sufrido variados cambios, se encuentra en proceso de declinación. La solución más frágil al interrogante que hemos formulado en esta ponencia consiste en afirmar lo siguiente: el capitalismo mercantilista estudiado por Marx ha sido superado, ya no existe en las sociedades actuales, es asunto del ayer, sin vigencia en este momento, por lo cual los libros dedicados al momento histórico señalado son anacrónicos, carecen de validez, se han convertido en antiguallas, aunque hayan tenido mérito científico, como sería el caso del Capital. Actitud muy débil, que no requiere un pronunciamiento de fondo, porque su argumentación equivaldría a un despropósito, como decir que todas las obras del ayer pierden su utilidad por el transcurso del tiempo. En este orden de cosas, todas las obras artísticas, filosóficas, económicas, sociológicas, jurídicas producidas en el pasado quedarían relegadas a reliquias sin valor. Naturalmente que las investigaciones anteriores al tiempo actual pueden perder actualidad y vigencia, no en todos los casos. El capital, mientras exista el sistema socioeconómico y jurídico-político objeto de su estudio, es una obra de obligatoria consulta para comprender ese modo de producción. Pero hay algo más. Se trata de una obra paradigmática, científica, como hemos dicho varias veces, que trasciende su tema de estudio. Aquí hay algo importante que casi no lo señalan los autores. Tiene un cierto aire kantiano. Se titula Crítica de la economía política. El Capital, fuera de ser la mejor obra sobre el capitalismo, ha sido la herramienta de mayor eficacia de las luchas populares de obreros, campesinos, intelectuales en la construcción del socialismo contemporáneo, que a pesar de todos los vaivenes y altibajos, marca el proceso de destino del mundo actual. El Capital no ha envejecido, porque es una obra de asombrosa riqueza cultural para todos los tiempos. Además, se presenta como una obra literaria de mucha belleza. En medio de las dificultades de su lectura, sus páginas contienen citas de griegos clásicos: Shakespeare, Goethe, Balzac, Hegel, Schelling. Aquí nos urgen para que terminemos, entonces nos vemos obligados a pegar un brinco, lamentablemente no dialéctico, sino un brinco metafísico, no se preocupe, para terminar ya con esta parte final. A pesar de la inmensa influencia y divulgación del Capital, ha sido una obra poco leída y menos entendida. A diferencia de lo que ocurre con el Manifiesto del Partido Comunista, pequeño texto, casi un poema universalmente conocido, porque el Capital, que también es una obra de arte, contiene muchos pasajes difíciles, áridos, escritos para lectores cultos, a veces muy abigarrados, demasiado extensos, con muchas tablas académicas.
Marx era consciente de estas dificultades y vio con entusiasmo que se publicara por entregas, como se lo comunicó al ciudadano Maurice Lachantre, o que se hiciera compendios del Capital al estilo elaborado por Carlo Cafiero. En nuestro medio circulan buenos resúmenes, como sabemos muy bien, como el de Gabriel Deville y el reciente de Domenico Moro. No vamos a caer en la tentación de averiguar en qué momentos el capital ha podido envejecer y en cuáles conserva su frescura juvenil, porque tal empresa resulta vana, hueca, sin interés. Lo que importa es repetir que esta obra busca lectores que quieran conocer el mundo que nos rodea para transformarlo y luchar mediante la acción de los pueblos. Nos parece que el capital así valorado no ha envejecido. Sigue lozano, recorriendo los caminos de la tierra, en las manos y los cerebros de los intelectuales, obreros, campesinos, los pobres del mundo, que quieren una gran patria universal, sin explotadores, déspotas ni tiranos, una especie del Estado mundial kantiano, donde reine la paz perpetua. Una asociación en la que el libre desarrollo de cada cual sea la condición para el libre desarrollo de todos, como dicen Marx y Engels en su famoso manifiesto comunista. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.